una, una página que tiene que ver con TikTok, entiendo. Y está Elías Reinaldo Ajata con nosotros. Él es profesor de Aymara y ha encontrado la forma de enseñarnos un poquito Aymara a los que somos muy burritos para aprender ese idioma. Lo voy a saludar antes, Elías Reinaldo Ajata. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Mario, lo propio, buenos días, ¿cómo está? Kamisaki. ¿Qué es eso, Kamisaki? ¿Cómo está? Significa Mario. ¿Y qué debería Kamisaki. responder yo? Waliki, así se responde Mario. ¿Estoy mal? ¿Qué debería responder? Hani Waliki, más un poco más de sílabas. No sé, Hani Waliki. No, no, nada, siempre estamos bien por acá. A ver, cuéntenos, generalmente se separa al mundo aymara, al mundo indígena, etcétera, la tecnología, pero usted lo ha unido con mucho entusiasmo. Sí, en esto de, tienes razón. Generalmente al mundo aymara quechua se nos ruraliza, a veces se nos quita el vínculo de los citadinos, sin tecnología, que eh, caminamos solamente con agricultura, con ganadería. Hay ciertos estereotipos que se manejan sobre nosotros, Mario, y no solamente son los otros grupos no aymaras o no quechuas, sino algunos, los mismos hermanos aymaras proyectamos esa imagen de nosotros, ¿no? Entonces, hemos tratado de ingresar a las redes sociales con el fin de que el aymara también esté presente en esos espacios, ya que había en otros idiomas, entonces dijimos, ¿por qué no aymarizar también Facebook? ¿Por qué no aymarizar también TikTok? Ese fue el objetivo para ingresar a las redes sociales. Profesor, ¿por qué no nos da un ejemplo? Creo que tenemos aquí algunas cosas, cómo se está utilizando el TikTok con esta situación. Son palabras, palabras clave, hay que entenderlas. Yo no sabía qué responder cuando me dijo Waliki o Kamisaki, ahora ya sé. Alguien le dijo a algún amigo Yuntata y yo pensé, ¿qué le está diciendo este caballero? A ver, vamos con con esas imágenes para la gente que nos está viendo. A ver, dale. Ahí está. Hilata Escuchen Aymara kuyaganaka en YouTube. A ver. kamisaki YouTube kan aymarat hako kipata Ah, bueno, khau esto hilat es, kuyaganaka kuna bache tuma untika dukaga ayna janha aymarat qaylaqtat arunaka unistkhaspa kunti saymunuka hako kipata unyayani. Entonces, la cena de hoy será espantosa, ¿comprendes? Sí, señor. Yaqraki. As quatro linhas, jogadores de qualidade. O técnico Vicente Feola contava com uma boa geração de caras já com Akamayasti. 수의 전쟁 범죄가 확인됐다고 밝혔습니다. 유엔은 보고서에서 집단 처형과 불법 구금, Ni amuya khachata ya khipa larkai hamanaki castillarum charaqta tu khamanaka unistilat kulyaka u khamarusa arusan YouTubean hako kipat unistata paga kustata yanich ya qataru kham sanyuka khmoni askistañas favenas ka hako kipatanaga suma. Ah, bueno, ahí está, es impresionante. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que generalmente los que nos despertamos muy temprano ponemos radio y todas las radios, muchas radios están en Aymara y dando precios, hablando del campo, etcétera. Es decir, ok, pero muy limitado. Y ahora lo tenemos, por ejemplo, a Elías Reinaldo Ajata hablándonos del Mundial y entre otras cosas, realmente ampliando la Aymara más allá de lo que nuestras narices puedan ver. ¡Qué lindo! Sí, Mario, hay que trabajar todavía. Estamos con varias páginas, no solamente es el mío, en Facebook y en TikTok. Hay un centenar de páginas en Aymara. Sin embargo, la mayoría está con el objetivo de enseñar para hablar. Entonces, lo que se necesita, lo que tú decías, por ejemplo, hay una página de fútbol en Aymara que le falta seguidores, ¿no? Que le falta crecer, pero ya está ahí. Hay que variar el contenido en Aymara, en redes sociales, tal cual existe en otros idiomas. Tiene que haber, no sé, mecánica en Aymara, albañiles en Aymara, arquitectura en Aymara, así, de varias temáticas. Lo que ahora se tiene, para empezar, es enseñanza de la Aymara para los no hablantes, así como para los hablantes. O sea, hay que variar un poco los temas que se tiene que tener en redes sociales. Señora Jata, ¿usted tiene la lengua materna aymara? Así es, Mario. Mi lengua materna es el aymara. Antes de entrar al colegio, manejaba más el aymara en la escuela, es cuando aprendí el castellano, ¿no? Ahora, Entonces, es decir, se comunica perfectamente en español y si yo lo estoy entendiendo ya es cosa seria. Eh,
de todas formas, la verdad es que nunca he aprendido aymara, nunca he escuchado, de vez en cuando una cosita así, pero ¿cuán importante es para la comunidad saber aymara? Bueno, a veces se dice que el aymara nos va a servir para comunicarnos con los abuelitos, que es importante hablar para ello, así se dice, ¿no? Argumentando, tratando de justificar el aprendizaje del aymara. Sin embargo, hay algunos datos que nos pueden servir. En nuestro medio, esto es interesante, después del castellano, por lo menos La Paz y Oruro, el idioma que más se maneja en las actividades económicas es el aymara. Ya. Otro dato interesante, ahora que están hablando de censo y demás, según los datos de los censos anteriores, en La Paz y en Oruro el segundo idioma más hablado es el aymara. En Potosí también tenemos presencia, igual Cochabamba. Y algo muy interesante, en Pando, después del castellano hay más aymara hablantes que de otros idiomas. En Santa Cruz tenemos, si no me equivoco, es el tercer o cuarto lugar en número de hablantes, y también hay presencia de aymaras, no solamente aquí en el territorio boliviano, sino tenemos interacción con esto de las redes sociales, con hermanos de Puno, Arica, Iquique. Hay tiktokeros en Sao Paulo en idioma aymara, hay radios aymaras en Buenos Aires, es decir, con las redes sociales hay interacción no solamente con gente que está cerca de nosotros, sino también en otras regiones. Es más, con los migrantes que se fueron de acá, que suelen tener una suerte de extrañar su cultura y su lengua, porque cuando se van de aquí recién valoran lo nuestro a veces, Mario, ¿no? Entonces, ellos se comunican, dicen, extraño mi chairo, extraño mi danza, aquí está mi aymara, quiero comunicarme y no tengo con quién comunicarme, y usan WhatsApp, usan TikTok, usan Facebook para comentar, para sacar videos, en fin. Entonces, ahí estaría la relevancia de nuestro idioma, Profesor, hablando escúcheme del un número de ratito. hablantes o económicamente incluso. Ajá, profesor, acabo de darme cuenta al ver las imágenes que están pasando por Fides TV, ¿por qué me gritaban a mí Tuntimuru? Había sido canoso, ¿no? Y sí tengo canas. Ahora, ¿es verdad esa leyenda urbana de que el aymara es muy gutural y que el quechua es muy romántico? Creo que no. Para mí suena igual. En realidad, los idiomas, ninguno son bonitos, ninguno son dulces, ninguno son poéticos. Lo que tenemos como percepción sobre cualquier idioma, ya sea de nuestro contexto o sobre idiomas extranjeros, son ideologías lingüísticas. Así como tenemos en política ideologías de izquierda, de derecha, indianismo, catarismo, en fin, diferentes ideologías, en lingüística también hay ideologías. Entonces, lo que se habla sobre el aymara o sobre el quechua es la manifestación de las mismas, ¿no? Se dice que el aymara es difícil, que el quechua es fácil, y revisando algunos textos, incluso antiguos, esto también es relacionado a la perspectiva política que se tiene sobre el aymara. A veces se relaciona el idioma politizándolo. ¿Qué quiere decir esto? Si el aymara, por ejemplo, es rebelde con Saratehuilca o ha sido rebelde con Tupac Katari, o en los años 2000 con bloqueos y Felipe Quispe, ¿no es cierto?, ha ingresado en el ámbito político, entonces se trata también de parte de algunos grupos, no de todos, de satanizar al aymara o de satanizar su idioma. De ahí parte, ¿no? Esteban Ticona decía, por ejemplo, el aymara es más rebelde y por eso se sataniza su idioma. El quechua ha sido más suave en sus movimientos políticos y por eso que también su idioma no es tan satanizado, dice Esteban Quispe, el historiador que seguramente conoce. De todas formas, hay gente, la ley, la Constitución señala que los empleados públicos por lo menos deben estudiar algún idioma. Y estoy recordando los largos discursos de Evo Morales en aymara y de Álvaro García Linera en tupi-guaraní. Es ironía. Sí, pues Mario, hay gente que me está escribiendo en este instante y me dice, por favor, a nosotros en la alcaldía nos están obligando a estudiar aymara. ¿Cómo puedo entrar a la plataforma del profesor? ¿Dónde? Porque quisiera seguir estudiando, dicen. ¿Cómo lo hacen? No, pueden buscar en Facebook como Aymara y Yatefaña y en TikTok con el nombre mío, Elías Ajata. Hay más actividad en Facebook. Y tienes razón,
eso de que los empleados públicos, más que todo los gobernantes, nos piden hablar en nuestros idiomas y ni siquiera hablan ellos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, es más, estoy indignado porque ellos dicen que piden como requisito, pero ni siquiera, como tú dices, hay, entre comillas, ni siquiera saludan más. Es más, te dicen que vayan a buscar certificados, ¿no? Para verificar que tienen conocimiento en un idioma nuestro, así que eso podría decir sobre eso. Rajata, no sabe cómo le agradezco, la verdad es que viendo esta situación es divertido, es decir, el Aymara yo decía, no pues, no me entra, pero viendo esta su plataforma me parece muy divertido. Gracias, profesora Rajata, por su tiempo y siempre estamos aquí para difundir estas cosas, que es lo mejor que cualquier bloqueo, etcétera, etcétera. Gracias de nuevo, ¿ah? Listo, Mario, no, tan solamente tal vez pedirle a todos los hermanos que están en medios televisivos y en las redes sociales también, es importante en este ámbito conocer los términos que tengan. Por ejemplo, el término yunku a veces veo mal pronunciado, ¿no? Yunku, así, y a veces veo tantahuahua. Es importante también preocuparse por nuestros idiomas cuando hacemos medios de comunicación, ¿no? Tantahuahua, yunku, la pronunciación es importante, ¿no? Así como exigimos un adecuado manejo del castellano, también hay que preocuparse por nuestros idiomas, si es que utilizamos esos términos. Buenos días. Sí, Mario. no, yo lo he escuchado, lo de yunco he escuchado, creo que en español se llama tirasaco, ¿no? Lamebotas, tirasaco, etcétera. Lindo, una maravilla. Chao, Caramelo. que les vaya bien y los yuncos Chiquitín. calladitos ahora. Gracias, un abrazo, ¿ah?